Aquí es importante tener en cuenta que la regulación de residuos de construcción y demolición viene desde el año 1994. Entonces, esta es la famosísima resolución 541 del 94. Y a partir de ahí, de que el ministerio del entonces, Ministerio de Ambiente, del Medio Ambiente, perdón, tomó medidas para dar una directriz, un lineamiento a nivel nacional sobre los residuos de construcción y demolición, muchas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali han reglamentado según sus necesidades aspectos relacionados con la gestión de residuos de construcción y demolición, como vamos a ver a continuación. Entonces la resolución 541 fue un primer avance en el país, eh, y fue muy interesante. Digamos que tuvo una aplicación a nivel nacional, eh, y dio directrices en general sobre, sobre el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos concretos, agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Así se denominó en ese entonces. Es importante mencionar que era el año 1994, y la resolución era muy interesante en ese entonces. Esa resolución le dio a los municipios la obligación de seleccionar los sitios específicos para la disposición final de dichos residuos. Esos sitios eran denominados escombreras municipales, todavía se conocen así, eh, como escombreras municipales. También determinó que la disposición final de esos materiales podría dar lugar a cobro de tarifas. Entonces, aquí, desde esa resolución, se decía, oiga, municipio, usted sí tiene la necesidad de cobrar una tarifa o tener un instrumento económico que le dé viabilidad financiera para tener la gestión de sus residuos, usted puede cobrar una tarifa. Y esas tarifas serían fijadas por el mismo municipio. Entonces, algunos municipios hicieron algunos intentos de llevar a consejo un tema tarifario. Aún así, no ha sido muy próspero, pero la opción estaba dentro de la normatividad. Miremos rápidamente un barrido de lo que han hecho las ciudades, ¿no? Bogotá empezó en el año 2012 con la resolución 1115, ¿vale? Que fue expedida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Esa resolución adoptaba lineamientos técnicos ambientales para actividades de aprovechamiento, tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. Aquí es muy interesante ver que Bogotá desde el 2012 le apuntó al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. De hecho, ya venía una primera versión de 2011 que era la resolución 2397, ¿vale? Que ya abría la puerta para la reutilización y el aprovechamiento. Más que la resolución 1115 fue mucho más robusta, construida técnicamente con los sectores de construcción y que tenía una guía asociada. Entonces, la primera guía que sacó Bogotá fue en el año 2012 y daba directrices y lineamientos para cumplir con lo que establecía la resolución 1115. Luego, en el año 2015, Bogotá saca un decreto, entonces eleva el tono, por así decirlo, a nivel de decreto y fue expedido por la alcaldía de Bogotá. Entonces, aquí le dan mayores alcances al tema de residuos de construcción y demolición, y ellos lo denominan como que se adopta el modelo eficiente y sostenible de la gestión de los escombros en la ciudad de Bogotá, RCD. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya en este decreto 586, lo que Bogotá pretende hacer es ya tener un modelo específico para la ciudad en diferentes aspectos, en aspectos que involucran a las construcciones, o sea, a los grandes generadores, a la construcción domiciliario, al transportador, a los que hacen aprovechamiento y los que hacen disposición final. Digamos que tiene en cuenta todos los actores de la cadena de la ciudad de Bogotá y tiene herramientas muy interesantes, tales como que todos los transportadores tienen que registrarse, perdón, ante la Secretaría de Ambiente. Entonces ellos tienen que comprar un PIN, adquirir un PIN y ellos están identificados por un número. Entonces, este modelo les ha servido para tener más trazabilidad de qué pasa con los residuos que se generan en la ciudad. Ha sido muy, muy interesante y muchas ciudades han tratado de, digamos, replicar el modelo bogotano. Vemos aquí el acuerdo 062 de 2009, que fue para la ciudad de Medellín.
Entonces se reunieron los señores concejales y aprobaron un acuerdo municipal de 2009. ¿Cuál era el objetivo de ese acuerdo? Establecer una política pública para la gestión de escombros en la ciudad de Medellín, donde se regulaban actividades de generación, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de escombros. Entonces vemos cómo las ciudades han tomado o han tenido acciones para dar respuesta a la problemática que cada ciudad tenía. Sigamos mirando qué otras ciudades avanzaron. Medellín tuvo su acuerdo y luego también elevó a decreto, que fue el decreto 1609 de 2013. Entonces expidieron un decreto y por medio de ese decreto reglamentaron y acogieron, perdón, el decreto municipal 062. Entonces le dan dientes a la alcaldía, al municipio, para tomar cartas en el asunto sobre residuos de construcción y demolición. Vemos a continuación el decreto 0291 de 2005. Aquí es chévere mencionar cómo Cali fue tal vez la primera ciudad que elevó a decreto el tema de residuos de construcción y demolición. Es muy interesante porque Cali es una ciudad que ha tenido muchos problemas y desde hace mucho tiempo, desde 2005, más de 12 años, ya viene trabajando el tema, ¿vale? Ese decreto 291 regula la gestión integral de escombros e instaura instrumentos para promover la gestión integral de residuos de construcción y demolición. También se establecen lineamientos para todas las actividades de la cadena, la generación, el almacenamiento y la presentación, ¿vale? Así como el aprovechamiento y la disposición final. Entonces, un decreto muy interesante teniendo en cuenta que fue casi 10 años después de la resolución 541, entonces es muy interesante. Y finalmente, vemos la resolución 130 de 2015 de Cartagena. Entonces, el establecimiento público ambiental, la EPA de Cartagena, estableció también una resolución que tiene por objeto adoptar lineamientos técnicos ambientales para actividades de manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición en el perímetro urbano del distrito de Cartagena. Entonces es muy interesante también una ciudad que ha crecido en, en sus obras de expansión urbana, también tiene un instrumento para dar lineamientos y tener un control y seguimiento de sus residuos de construcción y demolición. Vale, entonces, habiendo visto este barrido de las legislaciones en diferentes municipios, es importante mencionar que hay otros municipios que también han tenido cartas en el asunto, municipios como Villavicencio, municipios como Manizales y Pereira han tenido otro tipo de regulaciones. Acá simplemente los mostré como los más representativos. Vale, entonces para concluir les voy a mostrar la nueva resolución, que es la resolución 472 de 2017, que deroga la 541 de 1994. Esta resolución es titulada por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en actividades de construcción y demolición y se dictan otras disposiciones, ¿vale? Esta resolución es medianamente nueva, tiene más o menos 4 o 5 meses de haber sido expedida. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es tener un contexto más amplio sobre qué son los residuos de construcción y demolición y darle mucha fuerza al aprovechamiento, ¿vale? Tiene otras cosas, pero lo que queremos es que esos residuos de construcción y demolición tengan un aprovechamiento, porque son perfectamente aprovechables en muchas actividades. Entonces, el ámbito de aplicación son todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan residuos de construcción y demolición en el territorio nacional, ¿vale? Entonces aquí vemos que toda la cadena está involucrada dentro de esta resolución. Algo muy importante, hay varias definiciones, pero acá simplemente les quise mencionar un par, es que hacemos una diferenciación entre lo que es un gran generador y un pequeño generador. Y esto tiene implicaciones en todo el desarrollo de la resolución y en cuanto a las responsabilidades y obligaciones. Entonces, el gran generador es el generador de residuos de construcción y demolición que cumple con las siguientes condiciones. Entonces, la condición uno es que
ese generador requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, ¿vale? Perdón, licencia de intervención y ocupación del espacio público. ¿Qué quiere decir esto? El decreto 1077 del Ministerio de Vivienda reglamenta la licencia de construcción y todos los requisitos y todas las modalidades de la licencia de construcción. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, si usted tiene que obtener una licencia de construcción o una licencia de intervención y ocupación del espacio público, usted es considerado como un gran generador. Ahí hay unos numerales previstos en el artículo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 que son eh, em, las obras o actividades que requieren licencia ambiental. Entonces ahí está también incluye todas las actividades que requieren licencia ambiental como gran generador. ¿Cuáles? Hidroeléctricas, vías, algunas industrias, hidrocarburos, minería y demás requieren licencia ambiental, entonces a su vez son considerados como un gran generador. ¿Cuál es la segunda condición que usted puede tener? Usted puede no necesitar una licencia de construcción, pero su área de construcción es igual o superior a 2.000 metros cuadrados. Entonces, es, digamos, una de las dos opciones. O usted requiere licencia, o su obra es más de 2.000, igual o superior a 2.000 metros cuadrados de construcción. Esta es la definición de gran generador. El pequeño generador cumple con alguna de las condiciones. Claro, genera residuos de construcción, ¿no? Y demolición, eso es importante tenerlo en cuenta. No requiere licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y su obra es inferior a 2.000 metros cuadrados. Entonces, todas las obras que no requieren licencia, que son las reparaciones locativas, que son lo que mencionamos anteriormente. Yo hago una reforma en mi casa o requiero licencia de construcción, pero mi obra es de un área inferior a 2.000 metros cuadrados, yo soy considerado como un pequeño generador de RCD. Y esos tienen diferentes obligaciones en el desarrollo de la norma. Un par más de definiciones le damos vía a lo que se llaman las plantas de aprovechamiento. Las plantas de aprovechamiento en el país ya venían existiendo desde más o menos 2005, ¿vale? Pero nunca habían sido visibilizadas y expuestas en un instrumento normativo. Entonces acá las definimos y son las instalaciones en las cuales se realizan actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición. Hay una condición importante, que es que las plantas pueden ser fijas. ¿Qué quiere decir fijas? Que están en un municipio, en un predio y tienen una infraestructura asociada para el desarrollo de sus actividades, o esas plantas pueden ser móviles. Entonces, existe la tecnología ya en el país de plantas que yo las puedo mover de municipio en municipio o de obra en obra. Entonces, alguien tiene una obra, yo le digo, venga señor, yo tengo una planta de aprovechamiento, yo voy a su obra, le gestiono sus residuos y luego pues me voy de ahí. Entonces es otra opción que está, ¿vale? Otra definición muy importante es la definición de los puntos limpios, ¿vale? Los puntos limpios son sitios establecidos para que el gestor realice separación y almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición. Esto es muy, muy, muy interesante. Lo que vemos y lo que queremos que muchas ciudades ya están empezando es localizar dentro del área urbana algunos puntos limpios que puedan ser llevados, hagan de cuenta como una estación de transferencia, que puedan ser llevados por los pequeños transportadores o los transportadores informales, entre comillas. Acá también queremos que este modelo ayude a formalizar a estos transportadores y esos puntos yo llevo los residuos, digamos, generados por los pequeños generadores o incluso grandes generadores, los llevo a estos puntos limpios para tener un volumen y luego seguirme o a una planta de aprovechamiento o a un sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición. Con eso doy pie a la siguiente definición, que es el sitio de disposición final.
o anteriormente conocido como escombreras. ¿Cómo se define? Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de dichos residuos. Entonces, un sitio de disposición final es un área que yo seleccioné y que yo diseñé para operar técnicamente un volumen elevado de residuos de construcción y demolición, ya sea de un municipio o ya sea de carácter regional. Acá también damos pie a que se realicen y queremos que se realicen disposiciones regionales, que en algunas partes del país ya han venido sucediendo. El artículo 2 de la resolución también establece la jerarquía de la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Ustedes pueden ver que esta jerarquía se viene manejando desde la política del año 98, en el nuevo COMPES 3874 y en las diferentes normativas que el ministerio viene expediendo, ¿vale? Entonces vemos que la primera alternativa siempre será la reducción en la generación, de la generación. Y esa reducción se puede hacer en obra, ¿vale? Hay muchas técnicas que el señor constructor puede utilizar para reducir la cantidad de residuos que se generan en la obra. Como segunda alternativa, el aprovechamiento y la valorización de esos residuos, que lo veremos más adelante. Y como última alternativa, la disposición final. La resolución 472 tiene diferentes instrumentos para viabilizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición. Les voy a mencionar brevemente de qué se trata. Hay, Existe lo que se llama el programa de gestión de residuos de construcción y demolición. Ese programa existe en los PGIRs, en los planes de gestión integral de residuos sólidos. Lo viabilizamos mediante la resolución 751, si no me falla la memoria, creo que se me acaba de olvidar. En la resolución del marco, la metodología para los PGIRs, se dejó que los municipios tenían que formular e implementar un programa de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de sus municipios, ¿vale? Entonces, es un instrumento que se puede evidenciar en la resolución 472. Como segundo punto, el programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición. Este programa es muy importante porque es un programa que tiene que formular e implementar el gran generador. Entonces, si yo soy un constructor que requiero licencia de construcción o mi área es de construcción igual o mayor a 2000 metros cuadrados, yo tengo que formular un programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición. Ese programa ya existía desde la 541, simplemente acá damos unas líneas más específicas para su gestión y también es importante mencionar que el decreto 1077 en la parte de residuos de la licencia de construcción también le hacía referencia a este programa de manejo ambiental. Existe otro instrumento que son las medidas de manejo ambiental, medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y plantas de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en consonancia con lo que nos ha dicho la OCDE de los elementos de desempeño ambiental y quiere decir que todas esas unidades de gestión de residuos tienen que tener algunas condiciones mínimas para que puedan operar. Las condiciones no son muy difíciles, pero sí va a viabilizar que esas unidades tengan una mejor gestión de RCD. El cuarto instrumento es un documento de medidas mínimas de manejo ambiental para los sitios de disposición final. Este es muy interesante porque para la operación de esos sitios el gestor deberá contar con un documento y ese documento también tiene o involucra una metodología para cómo escoger un sitio de disposición final de RCD. Como en el punto 5 existe la inscripción del gestor de RCD ante la autoridad ambiental y como punto sexto, la constancia que el generador le da de RCD a el gran generador o al generador domiciliario que le da una constancia de yo le recibí y yo le gestioné esos residuos. Listo, en esta diapositiva lo que queremos mostrar, lo que les quiero mostrar es cómo en la resolución 754 de 2014 de
sobre la metodología de PEGIRS, hacíamos referencia a los parámetros que el municipio debía tener en cuenta para los residuos de construcción y demolición. Entonces, estos son los parámetros de línea base que ustedes pueden encontrar en el anexo de la 754, en el anexo 1, y vemos lo que se le estaba pidiendo al municipio. Entonces, le estaba diciendo, oiga, señor municipio, usted por lo menos debería tener en cuenta o debería conocer cuánto se genera mensualmente de residuos de construcción y demolición en su municipio. Acá estaban las unidades, que eran toneladas mes, y la idea era que el municipio dijera, hombre, en el municipio se generan 50 toneladas al mes de residuos de construcción y demolición. ¿Cómo se caracteriza? Entonces, teniendo en cuenta, hay unas guías y hay unos documentos que le pueden dar lineamientos al municipio, pero cada uno puede decir, material de excavación es un 20%, concretos es un 50%, maderas es un 10%, vidrios es un 10%, así hasta tener el 100% de los residuos de construcción y demolición generados. Eso es las unidades es en porcentaje en peso por tipo de material. El tercero era el sitio empleado para la disposición final, entonces era primero saber si contaba o no con escombrera, con una planta de aprovechamiento o si lo disponía en un relleno sanitario, que de pronto en algún caso se daba. Le pedíamos la información si tenía autorización ambiental en el sitio de disposición final. Entonces, muchas autoridades ambientales a las escombreras les dan autorización para tener mayor control y seguimiento y trazabilidad. Entonces, acá la idea era que colocaran, sí, mediante la resolución número tal, de tal fecha, de tal autoridad ambiental, este sitio está autorizado. Aquí, y por último, también le pedíamos sobre el aprovechamiento de recursos RCD. Entonces, si realizaba aprovechamiento, cuánto porcentaje en peso se aprovechaba. Por último, también queríamos que nos recopilara información sobre quién hacía la recolección y la disposición final de esos residuos de construcción y demolición. Entonces, esto es el instrumento 1 que ya viene desde el año 2014 en la resolución 754 y muchos municipios en la actualización de PGIRS hicieron la tarea de una manera medianamente juiciosa. Para el programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición que fue reglamentado en la resolución 472 que les estoy contando, este instrumento de gestión contiene la información de la obra y de las actividades que se realizan en la obra para garantizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición generados. Entonces, acá es una estructura general de cómo tiene que ser formulado ese programa. Entonces, lo que se quiere es que se llenen los datos del generador, de la obra, entonces que se diga, esta es constructora Ramírez, los datos de la obra es un edificio residencial de 800 habitantes que están localizados en el municipio tal, vamos los datos básicos, descripción de actividades específicas de prevención y reducción de la generación. Entonces aquí lo que se quería era, lo que se quiere, es que el constructor diga, vea, yo adopté una metodología para tener una mezcla de concreto estándar y reducir pérdidas. Entonces acá el señor constructor me cuenta. Y buscábamos que el señor constructor o gran generador tratara de proyectar los residuos de construcción y demolición que su obra iba a generar. Para esto también hay unos índices que Camacol y otras entidades han venido construyendo, ¿vale? Entonces, el país, el país tenía un valor que no es hoy por hoy el más exacto, pero muchos grandes generadores lo han venido adoptando, que es 1,42 metros cúbicos por cada metro cuadrado que yo construya, ¿vale? Que es una cifra muy elevada teniendo en cuenta que hoy por hoy la construcción se ha estandarizado mucho más. Esa es una cifra muy vieja, pero hoy por hoy tenemos unas cifras más interesantes e incluso los constructores ya hoy por hoy saben cuántos RC pueden generar dependiendo de la cantidad de metros cuadrados a intervenir. Descripción de las actividades de demolición selectiva, cuando aplique. Descripción de actividades de almacenamiento temporal, entonces cómo los almacena en su obra.
descripción de actividades de aprovechamiento de RCD en obra y fuera de esta. Entonces muchas veces dentro de la obra también pueden aprovechar esos RCD. Y fuera de esta, pues si se los da a un gestor que haga aprovechamiento o a otra obra que le sirva para base de aprovechamiento como base, subbase o demás. También se le pide que identifique los gestores de RCD y hay un formatico para llenar este programa de manejo ambiental que es el anexo 1 de la resolución 472. Ese es el formato estándar, ahí está toda la información que nosotros queremos que el gran generador diligencie y básicamente ese es el programa, ¿vale? Las medidas mínimas en los puntos limpios y en las plantas de aprovechamiento es que estos señores que tienen sus plantas de aprovechamiento fijos o fijas o móviles o un punto limpio, tienen que tener como mínimo esta información que ya como pueden ver no es gran cosa. Es describir el flujo de los procesos realizados, entonces acá sí queremos saber como un balance de masas de usted qué hace, ¿no? Entonces si es un punto limpio que solo almacena, el flujo es muy sencillo, pero si es una planta de aprovechamiento que recibe residuos de construcción y demolición y fabrica ladrillos, bloques, adoquines, pues ahí sí nos interesa ver cómo es el flujo de los procesos que realiza. Se le pide también que te diseñe y ejecute obras de drenaje y control de sedimentos. Muchas de estas plantas de aprovechamiento, sobre todo, al tener los RCD al aire libre, pueden generar, por acción de la lluvia, eh, sedimentos y vertimientos que no queremos que estén. Entonces, lo ideal es que ellos tengan unas canaletas perimetrales o algo donde puedan recoger esos sedimentos provenientes de los RCD y de la acción de la lluvia. Se les pide también contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente. En este punto es importante tener en cuenta que este tiene eh, una transición, ¿vale? No se les está pidiendo ya. De hecho, la resolución 472 empieza a regir desde el 1 de enero de 2018. Eso es algo que no les había contado. Y para este numeral 3 que es el pesaje, ellos tienen 1 año y medio, o sea, 18 meses después de que la norma empiece a regir. ¿Qué quiere decir esto? Que para mediados de 2019 ya estas instalaciones sí tienen que tener su control de pesaje, ¿vale? O la otra medida es establecer barreras para evitar el impacto visual. Entonces lo que uno quiere es que el usuario o el ciudadano no tenga tanto impacto visual con la planta de aprovechamiento. Entonces, pueden tener barreras vivas o simplemente barreras físicas, y es importante tenerlo. Em, Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas, entonces no queremos que esto se vuelva un foco de material particulado, entonces ellos pueden tener diferentes acciones como tapar esos RCD con lona, con diferentes materiales, con plástico, con lonas, o en algunos casos humedecerlo. Bueno, hay diferentes acciones que pueden hacer. Y el anexo 1 también tiene como una separación de un instructivo de cómo pueden separar sus RCD. Entonces también mantener esos RCD debidamente separados. Es realmente 6 puntos que son medianamente sencillos de manejar y de construir. Para el sitio de disposición final, ya la 541 tenía unas directrices, pero aquí básicamente se le pide unos elementos de desempeño que deban tener. Entonces, en primer lugar, es formular e implementar actividades de control de emisiones, manejo de escorrentía superficial, sedimentos y manejo de vertimientos. Entonces, ellos sí deben tener unas medidas de manejo para evitar unas emisiones al aire o escorrentía superficial o sedimentos o vertimientos. Año a año, los sitios de disposición final deben remitirle a la autoridad ambiental competente un reporte anual de la información de todos los RCD que fueron dispuestos en ese sitio. Seguido de ese viene describir e implementar las actividades de clausura y postclausura cuando el sitio de disposición final se acabe, tenga el final de su vida útil, describir del todo el flujo de procesos realizados con los RCD. Muchas veces el sitio de disposición final puede tener a su vez una planta de aprovechamiento, como este caso que es una de las dos escombreras autorizadas de Bogotá, que es la escombrera La Fiscala por la salida de Usme en Bogotá, que era un antiguo pit minero de la ciudad de Bogotá de los años 40, 50, 60,
y quedó convertido en un pasivo ambiental, y entonces se ha venido reconformando, y hoy por hoy es una de las escombreras autorizadas. También se le pide establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final y anexar copia de permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales que tenga este sitio de disposición final. El gestor que sea dueño del sitio de disposición final de RCD debe elaborar este documento de medidas mínimas y enviarlas a la autoridad ambiental competente para que la autoridad ambiental tenga control y seguimiento, ¿vale? 90 días antes del inicio de actividades. En este caso, ¿qué quiere decir? Que las escombreras que ya han venido funcionando desde hace muchos años, 90 días antes, es decir, 3 meses antes de que termine este año, ellos deberían enviarle a la autoridad ambiental competente el documento de medidas mínimas, diciendo a la autoridad ambiental todo lo que están haciendo en torno a los sitios de disposición final de RCD. Esta es una tablita muy sencilla del instrumento quinto, que es descripción del gestor de RCD ante el municipio, ¿vale? Ellos escriben ante el municipio. Y aquí es un poco teniendo en cuenta la experiencia de Bogotá y ver cómo a ellos les ha funcionado. Entonces los gestores de RCD tienen que perdón. Aleja, ¿la puedes devolver? Que en esta sí me trae mucho, porfa. Dime. Volvamos a grabar esta que ahí sí me trabé como 5 veces, Listo, porfa. dale, puedes iniciar Sí. nuevamente cuando te sientas listo. Vale, gracias. En este instrumento, que es el de inscripción del gestor de RCD ante el municipio, eh, quisimos replicar la experiencia que Bogotá tiene en el tema. Pues Bogotá a todos sus gestores y a todos sus transportadores les solicitó que se inscribieran ante la Secretaría de Ambiente. Entonces cada municipio tiene que como mínimo diligenciar esta información, em, pedirle esta información al gestor. Entonces, ¿qué es lo que el gestor va a diligenciar? ¿Cómo se llama su empresa? ¿Cuál es el NIT? ¿Cuál es el representante legal? ¿En dónde se encuentra ubicado? ¿O un teléfono de contacto? Y el municipio o distrito, o los municipios o distritos donde realiza las actividades de gestión de RCD. ¿Qué actividad ejecuta? Entonces aquí el gestor puede tener una o varias. Entonces puede decir, yo tengo un punto limpio, o yo tengo un punto limpio y una planta de aprovechamiento, o también cuento con un sitio de disposición final. Entonces esa sería la actividad que él realiza. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de RCD en toneladas mes? ¿Vale? Que está muy en consonancia con la resolución 754. ¿Cuál es la capacidad de aprovechamiento y cuál es la capacidad de disposición final de RCD? Es una información muy sencilla para que el municipio tenga eh, trazabilidad y tenga un seguimiento de esos gestores en su municipio. Bueno, entonces finalmente el instrumento 6 es la constancia que el gestor emite a los grandes generadores. La idea es que esto es muy similar como funciona en residuos peligrosos, un poquito más simple. La idea es que el gestor recibe los residuos de construcción y demolición del gran generador del que tiene la obra, y ellos tienen un acuerdo comercial que es de libre mercado, aquí no hay tarifa regulada, em, y el gestor al final le dice, señor, yo le recibí tantas toneladas de su obra y aquí está su constancia. Entonces en la constancia, ¿qué información debe contener? Información básica de nombre, NIT, representante legal, número de teléfono, dirección, municipio. ¿Qué suelo hacer yo como gestor? Entonces yo digo, hombre, yo soy en un punto limpio y simplemente acopio y se lo entrego a un sitio de disposición final o una planta de aprovechamiento, o soy una planta de aprovechamiento o soy un sitio de disposición final, ¿vale? ¿Qué cantidad de RCD le recibí al generador y cuál es el destino de estos RCD? Entonces el destino puede ser, tiene dos opciones: o es aprovechamiento, entonces es fabricación de nuevos elementos, ladrillos y demás, o simplemente es disposición final.
Y aquí al final hay unos datos del generador al cual yo le recibí sus recibos de construcción y demolición. Es una información muy sencilla, lo que hay que diligenciar. ¿Vale? Entonces, esta tabla resume los instrumentos que están contemplados en la resolución 472 de 2017. Entonces, en primer lugar está el programa de gestión de RCD. Entonces, acá tenemos el instrumento, de quién es la obligación, ante quién se presenta y cuándo. Esta tabla es muy interesante porque resume todo lo que los instrumentos de gestión de la resolución. Entonces, el programa. Entonces, ¿de quién es la obligación formular el programa? ¿Del municipio o el distrito dentro del PEGIRS? ¿Vale? ¿Ante quién se presenta? Según lo que dice la resolución 754, se presenta ante el consejo, ante la autoridad ambiental y ante la oficina de control interno de cada municipio. ¿Cuándo? Cuando se haga la revisión y actualización del PEGIRS y yo tengo que tener informes anuales de seguimiento al SUI. Entonces acá también hay que cruzar una información con el SUI. Para el programa de manejo de RCD, entonces, que es el instrumento, la obligación es del gran generador, el pequeño generador no tiene obligación en este programa. ¿Ante quién se le presenta ese programa? Ante la autoridad ambiental competente. Y aquí es importante mencionar que las autoridades ambientales, cada autoridad ambiental tiene una jurisdicción. Entonces, dependiendo de dónde esté mi obra, yo averiguo quién es mi autoridad ambiental y 30 días antes del inicio de actividades, del inicio de la obra, yo le entrego a la autoridad ambiental el programa de manejo ambiental de RCD. Al final, después de que yo termine mi obra, 45 días calendario después, yo le entrego un reporte a la autoridad ambiental y le digo, vea, yo primero a usted le di un programa y estos son todas las actividades que yo hice dentro de mi programa. Entonces, ahí ya tengo las constancias y demás para que la autoridad ambiental pueda eh, cruzar la información. Para la inscripción del gestor de RCD, la obligación es del gestor y tiene que inscribirse ante la autoridad ambiental competente. ¿Vale? Entonces, antes del inicio de actividades, yo me inscribo ante la autoridad ambiental eh, y ese es el trámite que hay que hacer, no es más. El documento de las medidas mínimas de manejo de puntos limpios y plantas y aprovechamiento, la obligación es del gestor y también me registro ante la autoridad ambiental. ¿Cuándo? 30 días calendario siguientes al inicio de actividades. Entonces aquí yo puedo iniciar, ya muchos ya han iniciado, 30 días después de que la resolución entre en vigencia, tengo que entregar ese documento. El documento de sitios de disposición final es el mismo gestor ante la autoridad ambiental 90 días calendario antes. ¿Por qué la diferencia entre días? Por la complejidad de cada actividad. Es muy diferente una escombrera municipal, como una escombrera de Bogotá, a un punto limpio que es mucho más sencillo de manejar. Y por último, la expedición de la constancia, la responsabilidad o la obligación es del gestor, porque el gestor emite la constancia, y también es del generador, porque yo como generador necesito mi constancia para reportarla en mi programa de manejo ambiental. Em, yo le presento como gestor la información a la autoridad ambiental competente año a año. Entonces yo como gestor le estoy diciendo, vea señor, yo en el 2017 yo gestioné, no sé, X toneladas y acá están mis constancias, ¿vale? Y como gran generador también le reporto a la autoridad ambiental competente, 45 días calendarios después de finalizar mi obra, le entrego copia de las constancias que me dio el gestor de RCD. Entonces este cuadro es muy bueno porque le da una visión integral de todos los instrumentos para la gestión integral. ¿Vale? Finalmente, la resolución contempla unas metas de aprovechamiento y esto es muy importante. Las metas son para los grandes generadores y tiene una gradualidad, ¿vale? Los municipios de categoría especial 1, 2 y 3, desde el 1 de enero de 2018 ya tienen que empezar a cumplir una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es que
del universo de materiales que yo tengo en mi obra, yo tengo que involucrar un 2% en peso de ese total, de ese universo, en materiales en RC aprovechables. Entonces la idea de esto es empezar a darle herramientas y viabilidad al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Entonces, los grandes generadores lo que van a hacer es que van a empezar a demandar materiales que fueron materiales de construcción que fueron construidos a partir de residuos de construcción y demolición. Entonces, esto va muy en consonancia con todo lo que es economía circular, que está en el COMPES, y en una de las recomendaciones de la OCDE, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y la gradualidad cuál es? Que para los municipios 4, 5 y 6, la obligación de empezar a cumplir con metas empieza 5 años después, en el 2023. Esto teniendo en cuenta que las plantas de aprovechamiento y demás, pues todavía están, digamos, empezando a crecer. Tenemos plantas de aprovechamiento en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Barranquilla, pero en municipios más alejados todavía no tenemos. Entonces acá es para que esto despegue. Eh, lo que debemos es que al final, lo que queremos es que esa meta incremente hasta un 30%. ¿Vale? Acá es importante mencionar que ese 30% es sobre materiales no estructurales, porque la norma sismo resistente tiene una condición sobre los elementos estructurales de las obras. Entonces, sobre esos elementos yo no me involucro, yo no tengo que cumplir meta. Yo tengo que cumplir meta sobre todo lo que es no estructural, que eso es una aclaración importante para que la tengan en cuenta. Y la idea es llegar hasta el 30% de materiales de RCA aprovechables en peso, ¿vale? Em, Esto es lo que les mencioné anteriormente sobre los criterios de localización de sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición. Es una metodología muy similar a la que se encontraba en el decreto 838-2005 para la localización de para la localización de rellenos sanitarios. Es algo similar y aquí simplemente tenemos en cuenta 9 criterios, eh, la mayoría de carácter ambiental, y le damos unos puntajes para que el municipio tenga mayor herramienta dentro de sus planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial para que puedan tener más herramientas de cómo escoger un sitio de disposición final. Lo ideal es que mi sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición sea un área degradada, una mina abandonada, una cantera abandonada, porque pues es un sitio que ya fue impactado ambientalmente y yo puedo realizar esa disposición. Con eso no voy a sacrificar otro sitio que pueda ser usado para otra vocación, agrícola o cualquier otro uso. Esto es muy importante aclararlo. En la resolución está muy, muy resaltado y muy destacado. Al final, entonces, lo que uno quiere es que ese aprovechamiento de RCD empieza a generar productos que ya se están generando en diferentes partes del país, que pueden ser base para que sirvan para carreteras como base o como subbase, o pueden ser estucos que ya se fabrican, pueden ser tejas, ladrillos, bloques, elementos no estructurales, adoquines, entre muchos otros. Hay muchos elementos que se pueden generar. Em, Como el aprovechamiento de RCD, ¿vale? El punto limpio esto es un esquema de un modelo operativo de un punto limpio, la fuente es de Bogotá, pero básicamente lo que quiere decir es que busca la economía circular, busca que el generador de RCD domiciliario entregue esos residuos a un punto limpio y ahí se dé una clasificación que pueda servir para hacer un aprovechamiento. Es un esquema muy sencillo, pero es una línea que le puede servir a un municipio o o a una empresa privada para montar su modelo operativo. Esto es una ilustración de unos renders que me han ido haciendo Bogotá. Este es un humedal, que es el humedal Córdoba, sobre la avenida Suba con 116 más o menos. Entonces acá lo que quieren
que el humedal no sufra la condición del transportador informal o de las obras que se realizan alrededor y tener unos contenedores con una capacidad definida y especial que puedan servir como un punto de almacenamiento temporal y que es como un punto limpio, que es lo que venimos planteando. Bogotá ya tiene desarrollado financieramente varios puntos en la ciudad. Algunos ya uno los puede ver en algunos barrios. ¿Vale? Estos son diseños que pueden, aquí hay muchas empresas y mucha experiencia internacional. Países como Holanda o Alemania han venido avanzando muchísimo en esto y nos pueden servir como referente para lo que queremos en el futuro, de tener una gestión integral de los residuos de construcción y demolición. Estos son más renders, esto es un punto limpio que puede ser elevado, entonces encima viene el carro o el transportador y hay unos contenedores de diferentes tipos de materiales separados. Es muy interesante y viene creciendo, ¿vale? Estos ya los mencioné, que son los materiales y productos que se están fabricando. Hay varias empresas, entre esos les puedo mencionar el grupo Sala, tiene una planta en Cali, hay otra planta en Cali de otro privado, hay una empresa cerquita de Bogotá que se llama Reciclados Industriales, en Barranquilla hay un par de empresas, en Medellín. Entonces ya muchos están generando diferentes productos que están en el mercado, que en algunos casos cumplen con diferentes normas para la construcción, ¿vale? Entonces es interesante mencionarles ese concepto de aprovechamiento, que son, digamos, este tipo de productos que se generan. Entonces, a partir de un RCD, yo puedo generar un ladrillo, unos adoquines o cualquier tipo de material, o simplemente una arena reciclada, ¿vale? Eso es muy, muy interesante. Entonces, con esto terminaba contarles sobre el aprovechamiento, que es un